neutralidad. ¿Qué se ha puesto en riesgo? ¿Qué podría ocurrir con esta decisión frente a Lady Camones y frente a Aníbal Torres? ¿Cómo podrían otros personajes estar inmiscuidos en la ruptura del principio de neutralidad en el proceso electoral, que es la no intervención de los funcionarios públicos de alguna manera en el proceso electoral para favorecer a alguno de los candidatos, ¿no? Vamos a conversar con quien sí sabe de esto, con el doctor Martín de Acevedo García, especialista en gestión pública. Doctor de Acevedo, muy buenas noches, gracias por este contacto con Hora 7, bienvenido. Don Miguel Calderón, tenga usted muy buenas noches y sus oyentes también de Intuitiva TV, a sus órdenes para analizar ambos hechos no ocurridos durante estas dos últimas semanas. A ver, le agradecemos, doctor, por su presencia. A ver, primero hablemos de Lady Camones. ¿Es correcto que Lady Camones, a pesar de los audios que hemos escuchado en torno a una obra, en torno a la generación de un distrito en Trujillo, quebró o no quebró el principio de neutralidad? Según el Jurado Electoral Especial Centro, no. A ver, lo que habría que analizar aquí es la legislación vigente y la jurisprudencia que ya ha generado el propio Jurado Nacional de Elecciones respecto a casos parecidos, ¿no? Parte de cuando ha habido un tema de esta naturaleza, parte de dos supuestos. El primer supuesto es de que cualquier autoridad o funcionario en ejercicio practique, valga la redundancia, cualquier tipo de actividad, primer supuesto, que perjudique o favorezca a un partido, a un movimiento o a un candidato dentro del marco de un proceso electoral. Entonces, veamos si esos supuestos se cumplen en el caso de la señora Camones. ¿Ella era una autoridad? Claro que sí. Además, la primera autoridad del primer poder legislativo, del primer poder del Estado, el poder legislativo, en su condición de presidenta, que no había pedido licencia además a su partido, sino posteriormente a los hechos, ella se hace presente en el local de su partido, cosa que lo hubiese podido hacer, pero cuando ya, más allá de lo que, y desintiendo de mis colegas que dicen que esto ha sido en un entorno privado, ciertamente en un entorno privado, pero no olvidemos que desde hace ya 25 años, 20 años, se viene aplicando respecto de pruebas judiciarias como videos y grabaciones, audios o fotografías, el hecho de que cuando ocurre en el entorno y violen la legislación vigente, están considerados o infracciones o faltas o delitos. En el caso presente estamos frente a una infracción a la ley electoral porque la señora Camones acude a un sitio en donde se va a encontrar con el presidente de su partido, van a coordinar, es lo que se escucha de los audios, la dación de una ley a través del primer poder del Estado, donde a ella se le encarga expresamente, se le encarga de tramitar esto y hablar con la presidenta de la Comisión de Descentralización y de Gobiernos Locales para efectos de hacer efectiva la ley. Y ella va asintiendo con la voz baja, pero va asintiendo. Y luego dice que en efecto esto se puede generar de una forma más predictiva, que el candidato termina redondeando la figura cuando dice que además debemos dejar fuera a cualquier otro personaje, específicamente al alcalde, que quiera favorecerse con un tema de esta naturaleza en pleno proceso electoral, porque eso debe favorecerme a mí. ¿Y quién es él en primera persona? Y en ese momento, el candidato a gobernador regional de La Libertad. Hasta ahí un primer análisis del caso de cómo se redondearía, para nuestro parecer, la configuración de hecho de la violación del principio de neutralidad por parte de la entonces presidenta del primer poder del Estado, del Congreso de la República y Poder Legislativo. ¿Infracción? ¿Qué tipo de sanción merecería? Y hay un antecedente
en el tema, cuando el señor Humala en 2016 se inmiscuyó en el proceso electoral y fue sancionado con una amonestación. Desafortunadamente, estamos en una etapa y en una legislación que, a propósito de lo que usted también comentaba en la primera parte del inicio de su programa, desafortunadamente decíamos, ante un modelo político electoral que nada nos garantiza por su antigüedad que las cosas vayan a variar mucho si, por ejemplo, se van todas estas autoridades como quiere la mayoría y el pueblo va a las urnas nuevamente a elegir unas nuevas. ¿Por qué razón esa crítica profunda? Porque si no cambia la legislación, si sigue siendo obsoleta, vamos a estar ante este tipo de infracciones, por ejemplo, ya específicamente, donde la sanción es una amonestación, como se le hizo en su momento al entonces presidente Ollanta Humala cuando se inmiscuyó en el proceso electoral del 2016. No va más allá, va una llamada de atención, eventualmente va a una multa, pero ya dependerá de la entidad, de la dependencia donde pertenece la autoridad, si dentro de sus propios reglamentos hay algún otro tipo de sanción. Y en el caso de la señora Camones, cosa que nosotros decíamos el lunes pasado en la mañana, premonitoriamente, en la tarde se convirtió en una sanción que el Congreso de la República, de acuerdo con su reglamento, lo determinó. La censura de la señora, que me parece hasta ese estadio muy bien, más allá de lo que pueda decir en segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones, porque ya como usted lo refirió también, en primera instancia el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha establecido que no hay infracción. Si esto, donde se recibieron órdenes explícitas del dueño del partido y candidato al gobierno regional de La Libertad, no viola el principio de neutralidad, ¿cómo sí lo viola el comentario hecho por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y donde por supuesto ella también aprovechó para comprometer a todas las fuerzas democráticas y ya mandó su rollo político? Pero más allá de eso, ¿en ese caso sí se violó la neutralidad desde su punto de vista? Sí, don Miguel, porque tampoco podemos, desarraigar al señor Aníbal Torres de su condición y función pública de ser el premier de este gabinete y del Poder Ejecutivo. Es el primer ministro, es entonces una autoridad de alta jerarquía en funciones y también tiene expresiones en esa conferencia de prensa en contra de este candidato que había supuestamente también cometido una infracción a la legislación electoral al hacer, entre otras cosas, tráfico de influencias y estar tratando de sacar ventaja de los vacíos de la legislación electoral a su favor, ¿no? Cuando dice, y tenemos que sacar esa ley y la tiene que traer la presidenta del Congreso a presentarla y sacar de por medio al alcalde para que no se lleve los porotos, hablando criollamente, sino que me favorezca a mí. Entonces, cuando el señor Aníbal Torres exagera en la calificación y dice que eso está mal hecho y de plano y de frente, sin ser una autoridad electoral, sentencia, digamos, sostiene que el señor Acuña ha cometido una infracción y debe ser sacado del proceso electoral, él también se está metiendo en su condición de autoridad y rompiendo y violentando, el principio de neutralidad, porque la legislación es genérica y es para todos por igual. Ninguna autoridad o funcionario de cualquier jerarquía puede practicar ningún acto de ninguna naturaleza que perjudique o favorezca a un candidato, a un movimiento o a un partido político en un marco electoral. De acuerdo. De lo que desprendo, doctor Acevedo, es que también el Premier se haría acreedor a una amonestación, pero más allá de las amonestaciones, el principal protagonista de los hechos, el señor Acuña, no recibe ninguna sanción, no va a tener ninguna sanción, no va a ser objeto de nada. No, por supuesto, creo que hay en camino, eso dependerá del Jurado Nacional de Elecciones en últimas, ¿no? Porque hay en camino, lo que tenemos conocimiento es una solicitud de exclusión. Y es que en efecto, el proceso electoral está en esa etapa. El proceso electoral ya a partir de la inscripción de la inscripción de los candidatos tiene 3 etapas muy céleres, muy rápidas. La primera de ellas, donde puede haber improcedencia de su candidatura,
La segunda de ellas, que ya también pasó, donde puede haber tachas sobre las candidaturas. Y la tercera, donde puede haber exclusiones de las candidaturas. Le han solicitado una exclusión a propósito de haber violentado la legislación electoral y tratado de sacar provecho de la posibilidad de tener, en este caso, congresistas y, valga la redundancia, poder dentro del primer poder legislativo que le permita generar, procesar y sacar rápida y expeditivamente una ley dentro del marco electoral, es decir, antes del 2 de octubre, en que va a ser la consulta popular de estas elecciones municipales y regionales. Ahora, ¿hay antecedentes desde su experiencia en que se haya excluido algún candidato por hechos similares? Por supuesto, al mismo señor Acuña, en el año 2016 o 2011, si mal no recuerdo, se le excluyó. Acuérdense ustedes cuando se detectó una de las causales, es decir, uno de los tipos, de acuerdo con el principio de legalidad, donde él supuestamente en las elecciones internas había sido elegido democráticamente dentro de su partido, pero luego se demostró que eso nunca había ocurrido, sino que se realizó sencillamente en una mesa dentro de una habitación probablemente cerrada y no llevó a cabo ningún tipo de proceso interno. Entonces, al señor Acuña, a portas ya del proceso electoral, faltando creo que escasamente una semana, se le excluyó del proceso electoral, no recuerdo muy bien, creo que fue el 2011 o el 2016 en que ocurrió, o para el 2016 en que ocurrió ello. Y ha ocurrido con varios otros candidatos esa posibilidad, en la medida en que la legislación electoral ha establecido que la etapa de la exclusión, si se determina que en efecto el hecho cometido se configura como causal, va hasta un día antes del proceso electoral. Esa etapa significa que en esta elección va a durar hasta el sábado 1 de octubre, con esa posibilidad pendiendo sobre todos los candidatos que están inclusive ya inscritos y saneados. Doctor Acevedo, usted ha hecho una crítica, ¿no? Eso es, y ya hablando en genérico, en general, usted decía, esto es por lo obsoleto del reglamento electoral, de las disposiciones electorales. Para que hechos como este no se puedan repetir, y yo cuando lo escuchaba, ¿no? Si me van a sancionar con una amonestación, si a nuestros políticos pues no le entran balas, nuestros políticos son sinvergüenza, ya pues que me amonesten, pero ganamos. No habría que buscar que también los cambios de normatividad establezcan sanciones más duras para evitar esta intervención de quienes ejercen la función pública y que tienen posibilidades de decisión respecto del proceso electoral o de cualquier proceso electoral? Por supuesto que sí, don Miguel. Y eso ya pasa por tiene que ver con un repaso, valga la redundancia, de la legislación y la gradualidad de sanciones según también la gravedad de la falta, ¿no? Así, ante una falta muy grave, la sanción debe ser muy fuerte. Y ante una falta media, estoy hablando en genérico, una sanción media. Y ante una falta muy leve o por primera vez, que es el caso que ocurre con varias personas o autoridades en ejercicio, entonces la sanción es leve. Es una amonestación, luego viene una multa y más adelante ojalá que la legislación electoral establezca que sea desarraigado del cargo o de la función pública que ejerce, ¿no? Porque está inmiscuyéndose en un proceso electoral amparado en el poder que tiene y en la función que tiene, cuando además, ya como agravante, podría también ocurrir de que, como ha pasado otras veces, que hacen uso de los recursos públicos y por eso es que se les impide que se metan en el proceso electoral, porque ello todavía generaría mayor influencia en determinados candidatos o de su simpatía o en contra de otros que no sean de su simpatía. En conclusión, la legislación electoral, como usted muy bien y como el canal se denomina intuitivamente, debe mejorar, debe fortalecerse, debe tener mayores y mejores sanciones para que no sea violentada con facilidad nuestra legislación, sino que el funcionario público o autoridad lo piense dos veces cuando vaya a tratar de inmiscuirse en un proceso electoral tratando de sacar ventaja y ganar las elecciones.
de Acevedo, gracias por esta explicación tan didáctica y que nos hace ver los vacíos que tiene la norma. Y la verdad, ahora sí me doy cuenta que cada día estamos peor, ¿no? Porque una amonestación para el candidato, una amonestación y todo sigue igual. Ya me gané alguito, dice el candidato. Muy buenas noches, doctor de Acevedo, bendiciones. En el caso del señor Acuña, una precisión, puede haber su exclusión, no una amonestación. En el caso de las dos autoridades que hemos hablado, una amonestación, cuando llegue todo esto a última y definitiva instancia, que suponemos que va a ser porque el Jurado Nacional de Elecciones es el que tiene la última palabra siempre. Gracias, buenas noches. Muy amable, muy claro, muy didáctico. Vamos a una pausa.